Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien ustedes y su familia. Si necesitan algo, lo que sea, no duden en escribirme a mi correo electrónico, mi celular o por donde quiera que sea más fácil para ustedes. Bueno, vamos a retomar a través de videos el tema de KPM y bueno, espero tener éxito, ¿va? Pero bueno, vamos a recapitular un poco de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, antes de que sucediera esta contingencia, vimos, yo creo que al menos estos 5 puntos y los tocamos a profundidad cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hasta este momento, ustedes ya deberían de saber qué es un portafolio eficiente, qué forma tiene la frontera eficiente de Markowitz, y por acá la voy a dibujar. La frontera eficiente de Markowitz, donde estás graficando el riesgo versus el rendimiento, tenía la forma de la parte superior de una hipérbola, donde el punto más bajo aquí era el portafolio de mínima varianza. Aprendimos a calcular los pesos del portafolio de mínima varianza y de cualquier punto sobre esta frontera eficiente, ¿de acuerdo? Y así definimos un portafolio eficiente es aquel que, dado un nivel de riesgo, alcanza el mayor rendimiento posible, ¿cierto? De esta forma, un portafolio que esté por aquí abajo, pues no es eficiente porque para este nivel de riesgo podemos encontrar un portafolio con mayor rendimiento, ¿de acuerdo? Listo. Entonces ya cubrimos los primeros 2 puntos. El siguiente punto fue la frontera eficiente con el activo libre de riesgo, ¿no? Dijimos, oigan, después de que, bueno, ya Markowitz salió con su teoría de la frontera eficiente y demás, llegó alguien más y dijo, ¿saben qué? No es real que solamente existan activos riesgosos en un mercado. Siempre existe la posibilidad de encontrar un activo libre de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces se preguntó, ¿qué pasará ahora con la frontera eficiente si yo le agrego un activo libre de riesgo, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, nosotros para empezar encontramos los ponderadores encontramos los pesos de un portafolio cuando se incluye ¿cómo se llama? Cuando se incluye el activo libre de riesgo, ¿no? Y después demostramos que la frontera eficiente ¿cómo decirlo? Se transformaba en una línea recta, ¿no? ¿Por qué? Porque era una línea recta, que pasaba por el activo libre de riesgo, que lo voy a llamar RDF, y de este lado tenemos la frontera eficiente original, y entonces, agregándole al problema original de Markowitz la tasa libre de riesgo, la nueva frontera eficiente tenía la forma de una recta. ¿Qué recta? La recta que pasaba por la tasa libre de riesgo y era tangente a la frontera eficiente original, ¿cierto? Recordarán esto. Desarrollamos una expresión para encontrar los pesos de este portafolio. ¿Se acordarán? Teníamos una expresión para estos W. La suma de estos WIs podría ser mayor a 1 o menor a 1, ¿de acuerdo? Y en función de eso, pues se iba a invertir en los activos riesgosos y se iba a pedir a la tasa libre de riesgo o al revés, ¿no? Listo. Bueno, ya ahora que tenemos claro cómo es que se transforma de la mitad superior de una hipérbola a una línea recta a la frontera eficiente, después vimos condiciones de equilibrio de mercado, ¿no? En resumen, bueno, dimos toda una clase de cómo se logra el equilibrio de mercado,
Pero en resumen era cuando los precios igualan a la demanda, cuando los precios están en equilibrio, y es decir, que los precios están en equilibrio porque la oferta iguala a la demanda, ¿no? De tal forma que los precios ya no son tan inestables, porque la oferta es igual a la demanda, entonces los precios tienden a tener un punto fijo, ¿no? Entonces, bajo este supuesto y bajo el supuesto de que todos los inversionistas buscaban encontrar este portafolio de las WIs, que pasa por la tasa libre de riesgo y es tangente a la frontera eficiente original, pues bueno, dijimos, ¿sabes qué? Pues si todos los inversionistas tienen los mismos datos y hay equilibrio de mercado y si todo se pone a resolver en este mismo momento este problema, ¿qué pasará? Pues que todos van a converger al mismo portafolio, ¿no? Todos tienen la misma información, hay equilibrio en el mercado y todos son optimizadores en función de riesgo-rendimiento, ¿no? Entonces todos iban a tener el mismo portafolio. ¿Cómo llamamos a ese portafolio que todos los inversionistas iban a querer tener? Lo llamamos el portafolio de mercado. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bueno, una vez que ya teníamos todo estos antecedentes, pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema y vamos a darle nombre a esta nueva frontera eficiente, ¿no? Esta nueva frontera eficiente que tiene dos puntos por los que pasa la línea recta, que es el activo libre de riesgo y el portafolio de mercado, ¿de acuerdo? A esta nueva forma de la frontera eficiente la vamos a llamar la Capital Market Line, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la Capital Market Line muestra claramente la relación entre el activo sin riesgo y el portafolio de mercado, ¿de acuerdo? Es una relación completamente lineal. La expresión de la Capital Market Line está dada de este lado. Esta es la expresión de la Capital Market Line, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que el rendimiento esperado de cualquier portafolio eficiente tiene que ser igual a la tasa libre de riesgo más esta pendiente que es el rendimiento esperado del mercado menos la tasa libre de riesgo entre el riesgo del mercado por el riesgo del portafolio eficiente que estoy tratando de averiguar su rendimiento. ¿De acuerdo? Aquí la imagen de la derecha nos muestra pues cómo evolucionó la frontera eficiente, ¿no? Y lo que ya decíamos hace un momento. Entonces, al agregar la tasa libre de riesgo, encontramos que la frontera eficiente con la inclusión de la tasa libre de riesgo se convertía en una recta que pasaba por la tasa libre de riesgo y que era tangente a la frontera eficiente original, es decir, a la frontera eficiente sin el activo libre de riesgo, ¿no? Y entonces logramos trazar esta línea recta, ¿de acuerdo? Y bien, ahora esta línea recta nueva la llamamos la Capital Market Line y va a ser nuestra nueva frontera eficiente, ¿de acuerdo? Sobre esta línea recta, todo inversionista se va a poder mover dependiendo de cuánto quiere invertir en el portafolio de mercado y en la tasa libre de riesgo. Supongamos que quiere invertir la mitad de su capital en la tasa libre de riesgo y la mitad de su capital en el portafolio de mercado, pues naturalmente ese inversionista va a caer en el punto medio entre esos dos, ¿de acuerdo? Caería como por aquí. Entonces este tachecito verde sería invertir el 50% en la tasa libre de riesgo y el 50% en el portafolio de mercado. Naturalmente eso alcanzaría un rendimiento superior al activo libre de riesgo, pero inferior al portafolio de mercado. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo únicamente la mitad en el portafolio de mercado. ¿De acuerdo? Siguiente. Más aún, esta línea recta nos da una relación para determinar en cuántas unidades debería de estar incrementándose el rendimiento esperado de un portafolio por cada unidad que se incremente el riesgo del portafolio, ¿no? Entonces, para que un portafolio siga siendo eficiente, o para que un portafolio sea eficiente, por cada unidad que incrementes tú el riesgo en forma de sigma de este lado,
sigma, por cada unidad que te incremente sigma, el rendimiento se debe de incrementar en esta proporción. ¿Qué proporción? En la pendiente de la recta, que es la esperanza del rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo entre el riesgo del mercado, ¿no? A esta pendiente se le conoce como la prima de riesgo o the price of risk, ¿no? Porque te dice, oye, por cada unidad que incremente el riesgo, tu rendimiento debería de estar incrementando en estas unidades. ¿De acuerdo? ¿Dudas de eso? Bueno. Otro punto a destacar es que la Capital Market Line únicamente describe portafolios eficientes. ¿De acuerdo? Sobre la Capital Market Line únicamente viven portafolios eficientes. Recordemos la eficiencia y vamos a poner el ejemplito aquí. Necesito otro color. Bueno, decíamos, esta Capital Market Line únicamente describe portafolios eficientes. ¿Por qué? Porque yo podría encontrar un portafolio por acá, pero ese portafolio no es eficiente, ¿o sí? ¿Por qué? Porque con su mismo nivel de riesgo, yo puedo encontrar un portafolio con mayor rendimiento. Más aún, ese portafolio con mayor rendimiento, yo lo puedo lograr combinando el portafolio de mercado y la tasa libre de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, sobre la Capital Market Line solamente viven portafolios eficientes que se logran combinando la tasa libre de riesgo y el portafolio de mercado. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo para ver la aplicación de la Capital Market Line. Es un ejemplito que ya habíamos visto en clase, pero vamos a retomarlo, ¿de acuerdo? Entonces, supónganse que ustedes son inversionistas y tienen un capital ahorita en este momento, ¿no? Y están decidiendo, pues, dónde invertirlo, ¿no? Porque no quieren que la inflación se lo coma. Entonces, llega alguien astuto y les dice, ¿sabes qué? Tengo este superproyecto de inversión que consiste en un pozo petrolero, ¿no? Y te dice, oye, cómprame una acción de este pozo petrolero y dentro de un año, bueno, cómprame una acción de este pozo petrolero en 875 pesos y dentro de un año yo te devuelvo 1000 pesos, ¿no? Entonces tenemos el precio inicial, el precio inicial, el precio final y listo. ¿Qué preguntarían ustedes? Naturalmente, pues, ¿cuál es el riesgo de este proyecto, no? Pues estos son astutos y lo ponen de este lado, acá arriba. Desviación estándar del 40%. ¿No? Y entonces hasta este momento, ¿ustedes qué dirían? ¿Le entran o no le entran? Bueno, no sé qué contestaron, pero vamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué tendrían que hacer? Pues ir a la Capital Market Line y ver qué rendimiento podrían obtener con un riesgo del 40% en la Capital Market Line. Es decir, en la Capital Market Line, qué rendimiento podrían obtener asumiendo un riesgo del 40% y combinando la tasa libre de riesgo con el portafolio de mercado, ¿no? Entonces, para esto es importante saber qué está ofreciendo la tasa libre de riesgo y qué está ofreciendo el portafolio de mercado, ¿cierto? Entonces, el Banco Central está ofreciendo una tasa libre de riesgo del 10% y por lo tanto su riesgo o su sigma es de ¿cuánto? Naturalmente es del 0%, riesgo cero, ¿no? Y por el otro, el mercado de capitales mexicano les está ofreciendo un rendimiento del 17% con un riesgo del 12%, ¿no? Entonces, vayan a ver cómo pueden crear un portafolio eficiente con estos dos activos, ¿no? Pues pueden crear un portafolio eficiente describiendo por completo a la Capital Market Line.
¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un Excelito. Entonces, vamos a ver, las inversiones las vamos a comparar. De este lado tengo que el pozo petrolero me está diciendo que el precio inicial, si yo entro en esto, por comprar una acción de este proyecto, sería de 875, ¿cierto? 875. El precio final después de un año sería entonces de 1.000 pesos, ¿cierto? Y me dice el riesgo es del 40%, ¿de acuerdo? Por otro lado, sabes tú que el mercado tienes un activo libre de riesgo que te está ofreciendo una tasa del 10%. Tienes un portafolio de mercado riesgoso que te está ofreciendo un rendimiento del 17%, si no mal recuerdo, con un riesgo del 12%, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues nosotros tenemos que construir esta Capital Market Line, ¿no? Que nos relaciona el rendimiento esperado de un portafolio con su riesgo, ¿no? Que lo vemos de este lado. Rendimiento esperado del portafolio. ¿Qué hice? Bueno, que nos relaciona el rendimiento esperado del portafolio con su riesgo, ¿no? La pregunta que vamos a responder entonces, oye, bueno, entonces lo que vamos a hacer es, oye, si tú en la Capital Market Line asumes un riesgo del 40%, ¿qué rendimiento deberías de estar recibiendo? ¿No? Y esto es lo que te dice la Capital Market Line. Entonces, nuestro proyecto de inversión nos dice asume un riesgo del 40% y lo que vamos a ver es, oye, este proyecto de inversión, ¿dónde lo estoy graficando en este diagrama de riesgo-rendimiento? Y si cae o no sobre la Capital Market Line. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos la pendiente para esta Capital Market Line es la esperanza del rendimiento del mercado menos el rendimiento del activo libre de riesgo entre la desviación estándar del mercado. ¿De acuerdo? Entonces vamos al Excel de nuevo, a hacer los calculitos. Ya tenemos aquí todos los datos para la Capital Market Line, que son estos que estoy aquí sombreando, ¿no? Tenemos la tasa libre de riesgo, que tiene un riesgo del 0% con un rendimiento del 10%. Tenemos el portafolio de mercado que nos pide asumir un riesgo del 12% con un rendimiento del 17%. Y por lo tanto es fácil calcular la pendiente de esta recta. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver la gráfica de esta recta. Ay, no se ve tan bien esta gráfica. Bueno, de este lado tenemos a la recta, la Capital Market Line. La línea azul describe completamente a la Capital Market Line y podemos identificar dos puntos importantes dentro de la Capital Market Line. De este lado tenemos al activo libre de riesgo y de este lado tenemos al portafolio de mercado, ¿cierto? Listo. Ahora, nos preguntamos, oye, el proyecto este del pozo petrolero, ¿dónde lo estoy graficando? ¿No? Entonces, para poder graficar el proyecto del pozo petrolero, sabemos nosotros que su riesgo es del 40% y por lo tanto me puedo ubicar aquí en el eje de las X, pero no sabemos aún qué riesgo, qué rendimiento alcanza, ¿no? Para calcular ese rendimiento, ¿qué tendríamos que hacer? Regresemos a la hoja de datos y veamos. El rendimiento sería entonces lo que valdrá en el futuro menos lo que vale hoy entre lo que vale hoy, ¿cierto? Y ese es mi rendimiento. Entonces, este proyecto de inversión me está ofreciendo un rendimiento del 14.28%, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros ahora ya es fácil darle altura a este punto.
Entonces, con un riesgo del 40%, el pozo petrolero me ofrece un rendimiento del 14 punto y algo, ¿no? Pero vamos a ver, notemos algo. Este proyecto o este portafolio de inversión está por debajo de la línea recta azul, que es la Capital Market Line. ¿De acuerdo? Es decir, que combinando la tasa libre de riesgo y el portafolio de mercado y asumiendo un riesgo del 40%, ustedes podrían obtener un rendimiento mucho mayor. A saber, ¿qué rendimiento? Un rendimiento del 33.33%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que este proyecto de inversión que les están ofreciendo no es eficiente, ¿no? Cualquier inversionista racional en términos de riesgo, rendimiento y optimización diría que no. ¿Por qué? Porque este no es un portafolio eficiente. Porque dado un nivel de riesgo del 0.4 o del 40%, es posible encontrar un portafolio con un mayor rendimiento y por lo tanto no le entramos. ¿De acuerdo? No le entro. ¿Por qué? Porque no es eficiente. ¿Dudas? Bueno, ya para cerrar este videito vamos a recapitular lo que hemos visto en este video. Entonces vimos la Capital Market Line como la nueva forma de la frontera eficiente cuando se incluye el activo libre de riesgo, ¿no? Entonces esta Capital Market Line relaciona la tasa libre de riesgo y el portafolio de mercado linealmente, ¿de acuerdo? A la pendiente de la Capital Market Line también se le conoce como prima de riesgo y nos dice, ojo, y escriban esta interpretación en su cuadernito. Dice cuánto debe de incrementar el rendimiento del portafolio si incrementa una unidad la desviación estándar, ¿no? O si incrementa una unidad el riesgo. Importante mencionar que la Capital Market Line únicamente describe a los portafolios eficientes, ¿no? Y recordemos que hasta ahora todos los inversionistas son inversionistas racionales que buscan optimizar su riesgo, rendimiento y por lo tanto buscan portafolios eficientes. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahorita llevamos esto de la Capital Market Line, que sirva este video como un repaso y bueno, en el siguiente video entraremos ya de lleno al Capital Asset Pricing Model.